miles, cientos de miles, para no decir millones de personas en todo el mundo están muy decepcionados con la religión. Y muchas personas no son ateos, no entran en una crisis espiritual de decir, no, porque estoy decepcionado de la religión, ya no hay un Dios. No, las personas siguen buscando, porque las personas cuando ven que su religión les falló, los líderes fallaron, o los objetivos que supuestamente debían cumplir las religiones, que era traer paz, armonía, etcétera, fracasaron, no cumplieron sus objetivos. ¿Qué hacen las personas? Las personas siguen buscando. Es verdad, muchos sí se vuelven ateos, muchos empiezan a llegar a la idea de que como la religión es un sistema que artificial del ser humano, por lo tanto, también Dios debe ser un sistema, una idea artificial del ser humano, y por eso abandonemos todo de una sola mano, y así llegan al ateísmo, etcétera. Pero las personas, la gran mayoría de las personas que están en búsqueda del camino, y les voy a dar el ejemplo concreto en Occidente, que la religión que se profesa primordialmente en los países donde ustedes que nos ven acá en Filosofía Judía, la religión que se profesa allá es el cristianismo en sus distintas vertientes, más que todo catolicismo, cristianismo protestante, sabemos. Y muchas personas salen, generalmente les voy a decir en experiencia que tenemos en nuestra página, con cientos y cientos y cientos, de hecho unos 142,000 seguidores que tenemos. El flujo espiritual de la persona, digamos, el crecimiento espiritual de la persona es que la mayoría de las personas en Occidente nacen en una familia o en una educación católica. Con el tiempo las personas se van dando cuenta que el catolicismo tiene toda esta iconoclastia, todos estos santos, imágenes, rituales, la imagen de que hay un papa sentado en el Vaticano, un montón de cosas que las personas con el tiempo se dan cuenta que eso no puede ser verdad. Se dan cuenta de que el romanismo, como lo llaman muchas personas, simplemente tiene muchas discordancias con lo que es el Tanaj. Y así las personas salen del catolicismo y pasan a ser protestantes, porque las personas se dicen a sí mismos, ok, el cristianismo católico, por tener imágenes, es idólatra, pero el cristianismo protestante no tiene imágenes, por lo tanto, ¿cómo podría ser idólatra, creen? Pero con el tiempo, muchas personas, gracias a Dios, que hoy en día tenemos acceso a la información, que podemos ver un montón de contenido como el de mi página, como el de otros buenos jajamim en las redes sociales. Las personas van entendiendo que hay algo más allá, que la idolatría no es simplemente arrodillársele a una estatua. Eso no es idolatría. Idolatría es el hecho de volver a un ser humano en Dios, sí, digamos reducir a Dios en un ser humano, cosas por el estilo, o Trinidad y todos esos conceptos. Todos los que hayan salido de la idolatría saben de qué estoy hablando. Los que aún están metidos en la idolatría, yo sé, hay mucha negación, decir, no, no puede ser, obviamente, es el Hijo de Dios y por eso es Dios, y un montón de narrativas que les aseguro, con el tiempo, entre más profundicen Torah, van a entender esto que les estoy diciendo. En este momento yo no les juzgo y no les digo que se apresuren, todo a su tiempo. Yo sé que para muchas personas es muy difícil escuchar este tipo de cosas de ¿cómo así que el cristianismo protestante es idolatría, etcétera? ¿Cómo es que los evangélicos son idolatría? Muchas personas no entienden esto, pero cuando la persona se adentra en el mundo de la Torah va entendiendo. Ahora, ¿qué pasa? Que la persona sale del cristianismo protestante y pasan al otro escalón, que también es un escalón muy grave, que en mi perspectiva es posiblemente el más grave de todos, que es el cristianismo mesiánico. Las personas que creen que se disfrazan de judíos pero siguen siendo cristianos, o disfrazan el cristianismo de palabras en hebreo, más certeramente. Y estas personas, muchos se quedan atascados ahí. De hecho, la enorme mayoría de personas salen de la corriente mesiánica porque se dan cuenta que no es consistente con el Tanaj de verdad. Cuando las personas empiezan a probar lo que es la Torah y tienen un pie en el mundo mesiánico, ponen el otro pie en el mundo de lo que es el judaísmo, la Torah, el monoteísmo, y van entendiendo que el mundo mesiánico es simplemente cristianismo disfrazado. ¿Y qué pasa? Que ahora las personas, cuando se desconectan del mundo mesiánico, y como les he dicho, esta es la escala, católicos, protestantes, mesiánicos, ¿y cuál es el siguiente paso que va a dar la persona tratando de llegar a la verdad? Y aquí es el dilema del ser humano, porque muchos creen que su aspiración debe ser convertirse en judíos, porque les metieron un chip en la cabeza de que los únicos que se salvan son los judíos. Pero eso es falso. Primero, porque los judíos no creemos en la salvación según la definición que tienen en Occidente, es lo primero. Y lo segundo es porque en el judaísmo nosotros no decimos
que hace falta ser judío para poder tener parte en el mundo venidero. Pero esto no lo saben todas las personas, por desgracia, y muchas personas que no son judíos, cuando llegan a este borde y entienden que el movimiento mesiánico es un engaño más, no saben qué sigue. Volverse ateos no es una opción para muchas personas porque las personas son conscientes que hay un Dios, quieren creer en un Dios, pero por otro lado entienden que todas esas religiones por las que han pasado, católicos, protestantes, mesiánicos, todo es cristianismo, netzaritas, raíces hebreas, como sea que le llamen todas estas ramas del cristianismo, la persona está en este dilema de, ok, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Qué hago? Si toco las puertas del judaísmo y no me la abren, etcétera, o no hay comunidad judía, no hay ningún rabino alrededor mío, ¿cómo hago? ¿Qué se puede hacer? Entonces las personas empiezan a hacer rituales judíos, pretendiendo ser como judíos, pero, o sea, empieza la confusión. Pero señores, esta confusión se acabó, porque ya vivimos una generación en la que las personas que están buscando el monoteísmo por fin tienen guías. Señores, páginas como esta, Filosofía Judía, páginas como, no sé, hay muchas, el Centro Noagia Mundial, Brit Olam, Estudiantes Universales es otra que también, el rabino Ariel Goisman, que es uno de los más grandes rabinos del tema en Latinoamérica. Personas, sabios de Israel, que guían a no judíos en el camino ideal del no judío. ¿Y cuál es el camino ideal del no judío? Es ser noágida. Señores, ¿qué es ser noágida? ¿Qué es noágida? Yo sé, muchas personas nunca habían escuchado este concepto de ser noágida. El término es relativamente moderno. Básicamente el término noágida, les voy a hacer un breve recuento histórico, aparece en el siglo XIX. El concepto es muy antiguo, pero el término noágida nace en Francia con un gran sabio de Israel, que era Mekubal, que era un Talmid Jajam enorme, llamado Rav Eliyahu ben Amoseg. Y el Rav Eliyahu ben Amoseg, lo que acuñó, digamos, acuñar es la palabra, él acuñó un término que en hebreo nosotros decimos Benei Noach, los hijos de Noé. Y el Rav Eliyahu ben Amoseg, él tomó el término hijos de Noé y lo volvió en un vocablo francés, en un término en francés que es Noahid en francés. Luego, con el paso de las décadas, ese término tomó traducción a diferentes idiomas, porque el Rav Eliyahu ben Amoseg escribió un libro en donde toma este término, Israel et la humanité, Israel y la humanidad, y este término tomó sus traducciones debido a la necesidad de poder pasar este término Noahid en francés de un idioma a otro, y así es como en inglés adoptan el término Noahide. Noahide en inglés es lo que en español hoy en día es noágida. Noágida es, ya les explico, es el término que se refiere a los hijos de Noé. ¿Qué son los hijos de Noé? En la tradición judía, nosotros consideramos que hubo un diluvio y en ese diluvio se destruyó a la humanidad. Paréntesis, cuando yo les estoy hablando de que hubo un diluvio, se destruyó la humanidad, no se lo tomen de forma literal como si fueran robots o como si fueran niños chiquitos. Estos son conceptos muy elevados y cuando yo digo la palabra diluvio, agua, barco, parejas de animales, Noé, hijos de Noé, son terminologías que abarcan profundidades de pensamiento muy grandes que Bezrat Hashem iremos analizando a lo largo de los videos en nuestra página. Pero el punto es que la humanidad, y les voy a resumir brevemente para no hacer este video muy largo porque ya vamos unos cuantos minutos, es que la humanidad, Dios hizo un pacto con la humanidad, o sea, Dios acaba con esta humanidad que estaba haciendo caos total en el mundo y salva y le permite vivir a Noé y a su familia, es decir, a sus 3 hijos y las respectivas esposas, la esposa de Noah y la esposa de Shem, Ham y Yafet. O sea, estaban las 8 personas en el arca. ¿Y qué pasa? Que lo que hace es que Dios, esto está en Génesis 9, él hace un pacto con Noé y sus hijos, con los hijos de Noé. ¿Cuál es este pacto? El pacto, el símbolo del pacto, creo que esto está en el versículo 12, es el Keshet Ve'anan, es el arco iris y la nube. Ese es el símbolo del pacto. Que ustedes como seres humanos, siempre que vean un arco iris, recuerden que Dios tiene un pacto con ustedes como no judíos. También como judíos, como humanidad, Dios tiene un pacto con nosotros, ¿sí? Y Dios hizo ese pacto
con las naciones del mundo. Pero ¿cuál es ese pacto? ¿Cuáles son los términos del pacto? Porque siempre, como cuando nosotros vemos en el Tanaj, es que si hay un pacto, hay algo que se pacta en medio. Y ese pacto en medio es que Dios le entrega a la humanidad una serie de leyes universales que, de acuerdo a la tradición judía, ya habían sido entregadas a Adán, pero se le entregan a Noé nuevamente, más una nueva ley. Y Dios le entrega 7 leyes, ¿sí? O 7 categorías de leyes, los 7 mitzvot, 7 preceptos de Noé. Con estos preceptos de Noé, la Torá nos enseña que si la humanidad cumple las 7 leyes de Noé, hay paz en el mundo. El mundo se vuelve un lugar mejor, un lugar ideal. Es el mundo que vieron los profetas de Israel, un mundo donde hay alegrías, un mundo donde no hay competencia, donde no hay injusticias, un mundo donde no hay maldad. Ese es un mundo posible si la humanidad cumple las leyes de Noé. Y para la humanidad cumplir las leyes de Noé, el término que tenemos en el judaísmo es que todo aquel que no es judío y cumple las leyes de Noé se le dice Ben Noach, hijo de Noé. Es verdad que en rigor toda la humanidad, de acuerdo a la tradición judía, somos hijos de Noé, porque decimos que si desde Noé se reseteó al mundo y tuvo hijos, y de esos hijos vienen las naciones del mundo, etcétera, ¿sí? De Sem viene Abraham, por ejemplo, de ahí viene el pueblo de Israel, pero hay otros pueblos que vinieron de los distintos hijos de Noé. Es verdad que en rigor todos seríamos hijos de Noé, pero el término Noágida o Bnei Noach en la terminología judía es un término que hace referencia a todos aquellos que no son judíos y siguen el monoteísmo y la actitud monoteísta en base a la Torá. ¿Cuál es esta actitud monoteísta? Es el cumplimiento de las 7 leyes de Noé. ¿Cuáles son esas 7 leyes de Noé? Me puedo poner a decirles las 7 categorías, pero realmente son 7 categorías principales de las cuales se desprenden unas docenas y docenas y docenas y docenas de leyes que el no judío debe cuidar, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Que ese es el pacto que hizo Dios con la humanidad, que Dios le prometió a la humanidad que por medio que no iba a destruir la humanidad otra vez con un diluvio, etc. Y que este pacto serían las leyes noágidas. Y ahí en Génesis 9 se desarrollan de que no debe matar, no debe robar, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué pasa? Que lo que decimos en la tradición judía es que la forma en la que uno realmente está apegado a Dios, a Hashem, es por medio de cumplir las leyes de Noé, ¿sí? Una persona que no es judío, ¿cómo puede demostrar que él realmente quiere seguir a Dios, que él realmente quiere cumplir la voluntad del Creador? Solo hay una forma, señores, haciendo lo que Dios pidió. Imagínense que una persona les diga, ok, hagamos un pacto y tú cumple esta parte, y uno como persona, uno dice, ok, sí, tú me importas mucho, no le dice a la persona así, yo te amo mucho, pero no hago nada por ti, no hago nada de lo que pides, no hago nada de lo que necesitas, no hago nada de lo que es mi parte, pero te amo porque tengo fe en que me amas tú también a mí. Señores, la fe es muy importante, en hebreo emuná, aunque emuná no es precisamente fe, pero no es suficiente. La emuná, o como lo mal traducen, fe, porque no es fe precisamente, porque la emuná se estudia, viene a través de un proceso racional. La emuná es lo que impulsa al ser humano a actuar. Es decir, que la emuná sin acción, la emuná no vale de nada en ese sentido. La emuná es muy bonita, pero cuando se deja de plasmar, se deja de proyectar, entonces la emuná se queda teorizada. Y si se queda una emuná teorizada, pues no hicimos nada. Cuando una persona tiene emuná en Hashem, ¿sí? En Dios, y logra proyectarla, logra mostrar que en verdad tiene emuná. Porque yo puedo decir, no, yo tengo mucha emuná, jajaja, y me quedo de brazos cruzados y no hago nada por nadie. Eso es una teoría muy bonita, pero cuando en el momento en el que el ser humano comienza a aplicar, comienza a proyectar, esa es la prueba de que la persona sí tiene emuná. Porque el potencial se está volviendo en algo real, no se queda en la teoría. Lo mismo ocurre en que cuando una persona quiere seguir a Hashem y quiere seguir la voluntad que Hashem le pidió a la humanidad, una persona, lo más sensato es que cumpla las leyes que le dio Dios a la humanidad. Ahora, el pueblo de Israel, nosotros recibimos otra serie de leyes, ¿sí? Ustedes saben, las leyes de Israel, Tefilín, Shabbat, ese tipo de leyes se entregan a Israel. La humanidad también tiene muchas leyes, muchísimas leyes. Simplemente que, por desgracia y por cuestiones históricas del exilio, es que las personas, ustedes recuerden, les doy un contexto, es que el pueblo judío
fuimos vistos muy mal durante milenios, ¿sí? Y por eso es que, por ejemplo, en el cristianismo veían al judío como algo muy derogatorio, algo muy inferior, literalmente, ¿sí? También en los países del Islam, hasta el día de hoy, ven a los judíos como algo inferior, los dhimmi. También en el cristianismo, a mí me escriben prácticamente todos los días de que somos hijos del diablo y cosas por el estilo, ¿sí? Solo porque no pensamos como los dogmáticos. Pero lo que pasa es que si una persona empieza a profundizar, empieza a ver que los judíos todo este tiempo tuvimos un mensaje universal. Los judíos siempre hemos tenido un mensaje para las naciones del mundo, porque ese es el rol del pueblo de Israel. Nuestro rol como judíos es ser luz de las naciones. Y solo piénsenlo, ¿cómo se puede ser luz de las naciones si uno no tiene interacción con las naciones? Es un poco extraño, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que si el pueblo de Israel queremos cumplir nuestro rol de ser luz de las naciones, debemos tener este puente con las naciones del mundo. Y este puente que nos une es la ley, la Torá. Y la Torá que se le entregó al mundo son la Torat Benay Noach, la Torá de los hijos de Noé, las leyes de Noé. ¿Ok? Espero que hayan entendido hasta acá. Ahora, solo imagínense, señores, un mundo donde no hayan más males. Ese es el ideal. Un mundo donde puntualmente no hayan mal. Y solo piensen esto, que la humanidad, por las religiones, se ha concentrado mucho en su salvación personal. Este es el caso, por ejemplo, de Occidente, que la persona dice, ok, yo tengo fe para yo salvarme y yo no irme al infierno. Paréntesis, en el judaísmo no creemos que hay un infierno, no creemos que hay un reino de los cielos, y todos esos cuentos son placebos que les metieron las religiones en la cabeza a las personas para hacerles creer algo que no es. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que decimos es que ¿cómo podemos hacer entonces para que el mundo sea mejor? Haciéndolo mejor. Y para que el mundo sea mejor, la persona debe ser práctica y cumplir lo que debe cumplir. En la visión judía, eso que el no judío debe cumplir son las leyes de Noé, son las leyes de Noach. Y así la persona ser noágida. Y este es el escalón que les quería decir. Una vez la persona ha abandonado la idolatría 1, la idolatría 2, la idolatría 3, ¿sí? Mesiánicos, etc., ¿no? Una vez la persona ha llegado a este punto y no sabe qué hacer, esa persona va en el mejor camino posible, porque esa persona se está acercando a la verdad, a lo que realmente enseña la Torá. ¿Y qué es lo que realmente enseña la Torá? Que la persona sea noágida. Es lo que busca el judaísmo desde hace unos 3700 años, es que por fin podamos darle a las personas el entendimiento de las leyes de Noé, de que la humanidad cumpla las leyes de Noé. Y voy a retomar la idea que había empezado. Imagínense un mundo sin males. ¿Cómo es posible? Y les voy a explicar cómo es posible. Hasta el momento, muchas ideologías del mundo han tratado de reparar a la humanidad. Ha venido, por ejemplo, no sé, nuevamente la religión X, el cristianismo, ¿sí? O otra, vieron que no se logró, fracasó, entonces inventaron cristianismo punto 2 en Alemania en el siglo XVI, un tipo llamado Martín Lutero, tampoco funcionó. Y luego aparece otra ideología, no sé, el comunismo va a salvar al mundo, etc. Y habrán personas que dicen, sí, el comunismo. Cuando se implantó el comunismo, fracasó. ¿Sí? Los países que adoptaron esa ideología, comunismo, alias o slash socialismo y sus vertientes, fracasaron, hicieron desastres en el mundo, etc. Entonces fracasó. Y así todas las ideologías que han venido naciendo han traído algo de luz, alguna idea han plantado en el mundo, pero en su mayoría han fracasado. Por eso es ahora el turno del pueblo de Israel. El mensaje que le queremos dar nosotros, el pueblo de Israel, a la humanidad, que es que cumplan las leyes de Noé, porque solo piénsenlo, en las sociedades donde ustedes viven, en Latinoamérica, por ejemplo, no sé, que los problemas sociales son cosas como hay mucha corrupción, ¿sí? En la política, por ejemplo, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Europa. En Europa hay menos corrupción, hay, pero no en la medida que lo es en América Latina. O por ejemplo, en América Latina, no sé, hasta el nivel más del día a día, la música. La música denigra a la mujer. Solo piensen, uno prende una emisora latinoamericana, reggaetón en su mejor caso, están hablando cosas sobre volver a la mujer un pedazo de carne básicamente y aprovecharse de ella. Esto es totalmente deplorable, esto es asqueroso. Sí, no la mujer, sino el hecho de tener que volver a la mujer en un instrumento material para aprovecharse de ella y satisfacer una necesidad del hombre
totalmente repulsivo a los ojos del monoteísmo de la Torá. Y por eso es que hay una ley noágida dedicada al tema de las relaciones entre hombre y mujer, ¿sí? Agayot se llama esa ley. Al igual que hay una ley dedicada a los temas que tienen que ver con robar, como el tema de la corrupción, que esto sería mitzvat dinim o mitzvat lotignov, ¿sí? Que es la ley de no robar, etcétera, ¿sí? Porque robar no es simplemente de ir con un cuchillo atracando personas en la calle, deme tu teléfono. Eso es robar, obviamente, pero robar también es a nivel colectivo. Una persona que es corrupto y roba dinero de la sociedad es robar, y peor aún, porque no le está robando a una persona, le está robando a todo un colectivo. Y cuando una persona, por ejemplo, si un ladrón le roba un celular a alguien y ese ladrón hace teshuvah, él puede pagar el celular y enmendar su falta. Pero cuando un corrupto roba a la sociedad, ¿él a quién le paga? Si todo un país pagó los impuestos, ¿cómo le va a devolver dinero a todo un país? No se puede, ¿verdad? Entonces, por eso es que las leyes noágidas son tan estrictas en estos sentidos, que vienen a responder a problemas de la sociedad. Las leyes noágidas son diseñadas, son entregadas de Hashem y diseñadas para que el mundo sea mejor. Entonces, imagínense que sus sociedades tengan estos problemas, ¿sí? Corrupción, que la música habla, cosas realmente denigrantes de la mujer, etc. Pero hay otro país como Europa, que Europa no tiene estos problemas. Europa no hay tanta corrupción como habíamos mencionado, y la música no denigra a la mujer. Allá la música es un poco más de otro tipo de temas. Pero en Europa hay otros problemas. No crean que Europa, por ser el primer mundo, como todavía existe ese término, yo no sé por qué, eso no significa que Europa sea un paraíso. Europa tiene muchísimos problemas. Simplemente no son los mismos problemas de América Latina, y allá en Europa logran maquillar mejor los problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que para eso están las leyes de Noah, las leyes de Noé, para que la humanidad implemente la forma de arreglar su sociedad. Entonces, imagínense que está esta serie de herramientas que da la Torá, ¿sí? Imagínense que la Torá es un mundo de herramientas, que el ser humano puede tomar una herramienta, o sea, una ley o un concepto de la Torá, y aplicarlo en el mundo para que sea mejor. Por ejemplo, el recato, que la mujer tenga modestia o que el hombre tenga modestia con respecto a la mujer. Ese es un concepto de la Torá que el ser humano puede tomar, un latinoamericano puede tomar e implantarlo en su sociedad. ¿Para qué? Para que su sociedad mejore en el sentido de no denigrar a la mujer ni siquiera en la música o en la cultura o en el marketing, en la televisión, etc. Entonces es un concepto que el no judío puede tomar de la Torá para así implantarlo en la sociedad, ¿sí? O un europeo, él no va a tomar el hecho de la modestia, porque en Europa es menos, digamos, explícito esto en el tema de la música, etcétera, o el tema de no tener que robar, la corrupción. El europeo no va a tomar esto. El europeo va a tomar otra cosa que él sí necesita. El japonés, en Japón hay otros problemas que no hay en Europa. Y en Japón y en Somalia, no sé, hay otros problemas que no hay en Japón y no hay en Cuba y no hay en Francia. En Somalia, el pueblo somalí, ellos van a tomar una herramienta de la Torá relevante para los problemas de Somalia. En Japón, los japoneses van a tomar una herramienta de la Torá relevante para los problemas de Japón. Y en México van a tomar una herramienta de la Torá relevante para los problemas de México. Y es más, México mismo tiene divisiones de los mexicanos de una zona no son los mismos de otra zona en idiosincrasia y en su forma cultural, etc. Entonces también las regiones del mundo van a tomar herramientas de la Torá de acuerdo a lo que ellos creen relevante y ellos consideran relevante aplicar en su sociedad. Pero he aquí uno de los obstáculos, que ese es el objetivo de este video, era para llegar a este punto, y es que en que nos encontramos en esta generación nos encontramos en un punto en que las personas están saliendo de la idolatría de forma masiva. Personalmente en mi página, Baruch Hashem, le hemos ayudado a miles de personas a salir de la idolatría, a poder por fin poner ese switch de que lo que les enseñaban en las religiones, lastimosamente, es un engaño, es una mentira. Pero acá los no judíos están entre la espada y la pared de, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer siendo no judío? ¿Y cuál es el siguiente paso? Señores, yo les voy a decir cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es que sean noágidas. Eso ya lo dije, pero en el sentido estructural, algo que le falta a los Benay Noach, a los noágidas, es un colectivo que los una en una causa común.
Porque hay muchas noágidas, ¿sí? Hay noágidas que hay muchas personas monoteístas a nivel individual. Lo que aún falta es que este movimiento individual se vuelva un movimiento colectivo, que se empiecen a unir las personas. Y por eso es que la visión que yo he tenido ya desde hace varios años es que hayan comunidades no ágidas muy bien estructuradas. ¿Qué es una comunidad no ágida? Ustedes saben, al igual que comunidades de lo que sea, también personas que son no ágidas y se identifican como monoteístas y que saben que la Torá es la herramienta que ellos deben usar para mejorar a su sociedad y que ellos deben cumplir las leyes de Noah, etcétera, etcétera, y que el objetivo de ellos es en verdad que el mundo sea mejor y no simplemente pensar en mi salvación. Yo como noágida me voy a salvar. Señores, es mucho más que eso, ¿sí? No es, esta vez, yo sé, Noé, él construyó el arca para salvarse él y su familia. El noágida de hoy debe construir el arca para salvar a la humanidad. Esa es la perspectiva que yo quiero que los noágidas tengan, que esto no es solo para ustedes. Cuando ustedes están siendo noágidas en esta generación, en el siglo... ¿qué siglo estamos? Siglo 57, 5782. Entonces, para poder una persona realmente cumplir este objetivo, la persona debe pensar en el colectivo, en el mundo entero, y no simplemente pensar en su egoísmo de yo me quiero salvar y el resto me importa en un bledo. Señores, así no funciona y esta época deben aprovecharla porque miren, este aparato que estoy usando es un teléfono para grabarles y enviarles este mensaje desde Israel hasta el país en donde ustedes están. Este es un momento tan revolucionario que tenemos la opción de en verdad mejorar al mundo. Este es el momento de transformar a la humanidad. En unos años, cuando ya el acceso a la información sea mucho más complejo porque se va a sobresaturar y van a haber tantas vertientes y van a haber tantas confusiones, ustedes van a extrañar esto, van a extrañar el hecho de que las personas se tomaban selfies así como así y no habían algoritmos que les rastreaban la cara y cosas por el estilo. Por eso este es el momento, señores, que les estoy diciendo a los Bnei Noach, a los noágidas, fortalezcan las comunidades noágidas. Este es el momento de oro para comenzar a desarrollar las comunidades noágidas. No solamente verse que los noágidas se encuentren en una pantalla de Zoom, cuadraditos todos. Bueno, hoy leamos los salmos. El salmo tal, hoy estudiamos de la parashá tal y tal cosa, hoy tal y tal cosa. Señores, trasciendan, ¿ok? Ya la época de Zoom, muy bueno, muy buena herramienta que Hashem nos permitió ver los ojos. Yo conocí Zoom como hace unos 5 años, pero no había entendido el potencial hasta este momento, que puedo transmitir ideas face to face a las personas, pero hoy en día una persona, ok, entendimos la importancia de Zoom, pero señores, no por eso hay que quedarse atrapado en el cuadradito de Zoom. Trasciendan, salgan del mundo digital y vuelvan a aterrizar al mundo físico, porque para eso estamos, ¿no? Para eso son las leyes de Noah, para ser aplicadas en el mundo. Y para ser aplicadas en el mundo, lo que yo recomiendo y la forma en la que yo veo que será, es que hayan comunidades noágidas en todo el mundo. ¿Cómo será esto? Lo que, en mi opinión, de hecho, hace un par de años, yo decía esto lo dije como hace unos 3 años, recuerdo, dije, mi predicción es que en 20 años van a haber comunidades noágidas. Señores, hoy en día, en menos de 3 años, florecieron comunidades noágidas en toda Latinoamérica, pero aún me parece que estamos atascados en algo. Hay algo que falta ahí. Obviamente tengo mi análisis, este video ya está un poco largo y no me voy a poner a adentrarme en eso, pero el punto es que el siguiente paso es fortalecer las comunidades de Bnei Noach. Bezrat Hashem, saquemos otro video diciendo cómo Bezrat Hashem será el siguiente paso ya en forma más puntual, cómo en verdad el Noágida en su sentido colectivo y comunitario puede comenzar a transformar el mundo. Recuerden que los siguientes líderes del mundo van a ser noágidas, no me cabe duda. Solo imagínense, ustedes como noágidas, imagínense el siguiente presidente noágida, el siguiente ministro de educación noágida, el siguiente, no sé, emprendedor, el siguiente empresario noágida, el siguiente, lo que sea, premio Nobel, un científico noágida, y así, los noágidas van a estar en todos los campos de la vida, del modo en que el mundo va avanzando hacia el monoteísmo.
los no ágidas van a empezar a avanzar también y su nivel intelectual va a tener que subir. Por eso yo le quiero desear mucho a todos los no ágidas que nos estén viendo que sigan siendo fuertes, fortalezcan las comunidades de Bnei Noach, no bajen la guardia. Yo sé que es muy fácil a veces decir, bueno, ya, hoy, bueno, fui buena persona ayer, ¿para qué tengo que ser buena persona todos los días, verdad? No, señores, no bajen la guardia. Esto no se acaba hasta que llegue el Mashiach. Hasta que llegue el Mashiach hay que seguir día a día haciendo un mundo mejor, esforzándose para que la sociedad sea mejor, ayudándole a la gente que necesita, respetando a los mayores, educando a los menores, haciendo que el mundo sea mejor. Si ustedes ven que hay un problema en la sociedad, vayan y solucionenlo. ¿Por qué tiene que haber un problema en la sociedad y que las personas sean apáticas a él? ¿A ustedes como no ágidas les importa la ecología? Ayuden. ¿Les importan los niños que están en problemas? Ayuden. ¿Las mujeres que sufren de violencia? Ayúdenlas. ¿Les molesta? No sé, cada ser humano tiene algo que lo atrae. Entonces, como ustedes como Bnei Noach, les deseo que Hashem les dé la fuerza, mucha emuná, muchísima sabiduría, fuerza, sabiduría y emuná, que tengan muchísimo esfuerzo, muchísima fuerza nuevamente, Hazak de Matz, como decimos en hebreo, para que ustedes sigan avanzando. Y mi segundo mensaje es para todos aquellos que aún no son noágidas, pero que están en este proceso de entender que las religiones, por desgracia, fracasaron y las religiones tienen muchas mentiras. Y por eso yo les deseo a ustedes que no se sientan mal, no se rindan, tampoco bajen la guardia, sigan buscando la verdad, sigan buscando, sigan avanzando, no tengan miedo. Si hay uno de los consejos que les puedo dar y que le he dado a miles de personas y que gracias a Dios pues muchísimas personas han logrado salir de la idolatría gracias a este consejo, es el siguiente. Y escuchen bien, el consejo es: cuestionen, pregunten, duden, no dejen nada por sentado, investiguen. O sea, si ustedes tienen una creencia y ustedes en verdad son muy sinceros y ustedes están en búsqueda de la verdad, sean sinceros y cuestiónense sus propias creencias. En el judaísmo hacemos eso todos los días, literalmente. En el estudio judaico siempre nos cuestionamos nuestras creencias, nuestro Tanaj, nuestros textos, siempre. No existe un judaísmo donde no se cuestiona. No existe. En el judaísmo todo se cuestiona. No hay pregunta que no sea válida. No hay pregunta que no sea válida. Todas las preguntas se pueden hacer. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que si en verdad la Torah es verdad y la Torah tiene razón, entonces la Torah tiene respuestas para cualquier pregunta, ¿verdad? Y por eso es que ustedes como no judíos no les debe dar miedo preguntarse lo que sea. Si ustedes en verdad creen que hay una verdad ahí y que Dios está ahí con la verdad y ustedes saben que pueden llegar a ella, pregúntense, ¿es que acaso yo tengo que comerme el cuento de todos los líderes religiosos? Porque lo dijo un pastor, me lo tengo que creer. Porque lo dice una página en un libro, lo tengo que creer. Pregúntense por qué sí o por qué no. Pregúntense. ¿O acaso porque lo dice en los noticieros, en las noticias que dice X o Y, acaso me lo tengo que creer? ¿Acaso es verdad así? Investiguen, profundicen, quizás hay otro ángulo. Porque lo dijo un profesor académico que tiene un doctorado en yo no sé qué, ¿acaso por eso es verdad? Cuestiónense, investiguen, pregunten, sean duros con ustedes mismos, no en el sentido de que se hagan sentir mal a ustedes mismos. No es por eso, no es por hacerse sentir mal. El debate no es contra ustedes mismos, de ustedes como personas humillarse a ustedes mismos. Eso no es. El debate es con la idea. La pregunta es si la idea que ustedes tienen en este momento, o que nosotros tenemos, ¿sí? Si la idea que tengo en este momento es la correcta o no. Porque si yo en verdad soy sincero, voy a cuestionar esta idea. Y puede que yo descubra que acá hay cosas que no son verdad y las descarto. ¿Para qué necesito todas estas mentiritas? Y me quedo con lo que es verdad. Pero entonces, ¿cuáles son? Hay estos espacios que me faltan. Los busco y voy buscando. Quizás esta es la verdad. Encaja, no es verdad, es otra mentira más, no la quiero. Y así, hasta encontrar la verdad. Y así ir tomando la verdad y llegando a la conclusión. Señores, pasen por este proceso. Les aseguro que de esta forma ustedes van a llegar a lo que es el monoteísmo. Porque el monoteísmo de verdad no es lo que tristemente le vienen enseñando a las personas, de que tres son uno y cosas por el estilo. Eso no es monoteísmo. O de que hay que crear una religión.
ok, un aplauso, pero esto trasciende mucho más, ¿sí? Y para llegar a esa perspectiva del mundo como Hashem quiere de nosotros, simplemente busquen, pregunten y cuestionen. Es el mejor consejo que le puedo dar a las personas que aún no han salido de la idolatría. Cuestionen, pregunten, siguen avanzando. Bezrat Hashem, que tengan también ustedes mucha fuerza. Les deseo lo mejor. Sean buenas personas, ayuden al mundo de forma práctica, cumplan las leyes de Noach y Bezrat Hashem, que siempre sigan en un buen camino.